Bienvenidos a Neurodiversidad en Acción, un podcast en el que compartiremos ideas, situaciones y estrategias que nos ayuden a generar un entorno amigable para personas neurodivergentes y sus familias. Mi nombre es Mónica Beatriz Reynoso, soy docente y psicóloga dedicada a la educación durante 30 años, de los cuales más de 16 los he trabajado con niños y niñas neurodivergentes. Hoy vamos a ver, dentro del eje 1, que es concientización en neurodivergencia, el tema 2, que es tipos de neurodivergencia. Antes vamos a aclarar términos que son centrales cuando se habla de neurodivergencia. Toda neurodivergencia implica un desarrollo, esto es, un proceso de transformación que implica crecimiento, es decir, aspectos cuantitativos como peso, estatura, y también ese proceso de transformación implica lo madurativo, que hace referencia a habilidades cognitivas, psicosociales, etc. Cuando se habla de neurodesarrollo específicamente, se está hablando de 5 áreas. Uno que se refiere al desarrollo neuronal, que hace referencia al crecimiento y maduración de las neuronas. Por otro lado, habla en una segunda área, de la sinapsis, referida a las conexiones neuronales. Después se habla en una tercera área del neurodesarrollo, de la organización cerebral, que hace referencia a la estructura y función de las diferentes áreas del cerebro. La cuarta área dentro del neurodesarrollo se refiere al perfil sensorial, que es el desarrollo de la percepción y procesamiento de la información sensorial. Y una quinta área que se refiere al desarrollo cognitivo, que da cuenta de las habilidades de atención, memoria, lenguaje y la resolución de problemas. Entonces, cuando se estudia, cuando se analiza el neurodesarrollo, se tienen en cuenta todas estas áreas. También quiero hacer la distinción entre trastorno, condición y discapacidad. El trastorno es todo diagnóstico que da cuenta de ciertos signos y síntomas que impiden una conducta adaptativa en la persona, que le impide a su vez tener una vida independiente. Los trastornos habitualmente son diagnósticos que hacen los médicos, los psicólogos, los psicopedagogos, basados en test estandarizados, ¿sí? Y basados en la clínica, por supuesto. Después está el concepto de condición. Hoy en día se habla más de condición que de trastorno, porque se piensa que trastorno es un concepto que tiene una significación, digamos, ¿cómo sería? Negativa, una connotación negativa. Entonces se habla de condición. A veces se reemplaza, pero habitualmente cuando se habla de condición, o sea, no es que es una cosa o la otra. Digamos, toda condición implica un trastorno.
Bien, también está la mirada de la psiquiatría con Natalio Fegerman, por ejemplo, que dice que la condición tiene un origen neurobiológico y orgánico, pero no implica una etiqueta de lesión irreversible. Esa es la mirada de la psiquiatría. Mientras que desde una perspectiva psicológica, la definición de condición es una disfunción o alteración de ciertas habilidades cognitivas, emocionales y sociales que tienden a mejorar con la maduración del desarrollo en el niño o la niña. La discapacidad es un concepto más de orden social, ¿sí? Trastorno condición, se habla, ¿no es cierto?, de una alteración en el neurodesarrollo de manera individual, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad ya entra el área social. La discapacidad hace referencia a la restricción significativa en el funcionamiento cotidiano. Esta discapacidad puede ser de habilidades intelectuales, físicas o motoras, del lenguaje o psicosociales, que hacen que la persona no tenga una buena calidad de vida. En cuanto a los trastornos neurodivergentes en sí, afectan el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Cuando se habla de sistema nervioso, se suele pensar en el sistema nervioso central. Sin embargo, tenemos otro sistema nervioso que es crucial en nuestro desarrollo, que es el sistema nervioso entérico, que recubre todo el sistema digestivo. Hoy en día se asocia, por ejemplo, la depresión con inflamación de todo el sistema digestivo, especialmente los intestinos, que está conectado con el sistema nervioso central mediante el nervio vago. ¿Sí? Se inflama el cerebro también. O sea, somos una unidad. Si se alteran nuestras emociones, alteramos nuestra parte física. Y al revés, alterándose nuestra parte física, por ejemplo, comiendo mal, con un grado muy alto de estrés, actúa directamente sobre nuestras emociones, lo que pensamos, lo que decimos. En el área de los intestinos, por ejemplo, se procesan neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, que influye directamente sobre nuestro ánimo. ¿Sí? Hoy en día, la compra y el que coman niños, niñas, cosas ultraprocesadas, con químicos que el cuerpo no registra, produce toda una serie de alteraciones que influyen sobre el sueño, la capacidad de concentración, el ánimo. Entonces, muchas veces la vida moderna tiene estos costos enormes. Por algo aumentaron tanto los casos de autismo, por ejemplo. ¿De dónde surgen? Nadie se pregunta, nadie intenta prevenir. Este podcast y los podcasts de neurodiversidad en acción, la idea es que reflexionemos sobre... No es casual que haya aumentado un 1000% en 3 años los casos de autismo, por ende, los casos de niños con neurodivergencia. O sea, es producto de lo que armamos como sociedad. Entonces, si se tiene la responsabilidad, si se decide como proyecto de vida ser mamá, ser papá, sepan que van a tener que destinar tiempo de sus vidas a cocinar de manera saludable para ese niño, para esa niña.
porque es la base de su salud, es la base de su futuro. Esta es una mirada interesante que está bueno que empecemos a registrar. Muchas veces por un cierto nivel de vida, por un estatus, por el qué dirán, ¿no? Se trabaja demasiado, pensando que no hay otra alternativa. Para mí, sí, y más cuando aparece un diagnóstico en alguno de los hijos. Yo creo que no solamente tiene que modificarse las dinámicas familiares para que todos estén bien, o sea, no solamente el niño o la niña neurodivergente. También considero que es importante poder llevar una vida que estrese lo menos posible a los padres, porque eso va a incidir directamente en todos los hijos, ¿no? Más allá de si hay diagnóstico o no, ¿no? Ahora sí vamos a entrar de lleno en los tipos de neurodivergencia. El trastorno de déficit de atención, TDA, se refiere a la dificultad de hacer foco atencional, ¿sí? Que permita el aprendizaje, ¿sí? Y iniciar y terminar una tarea. Este trastorno también está asociado a la dificultad en la toma de decisiones. En el área educativa se logran avances significativos aplicando diferentes estrategias que faciliten al niño adquirir el hábito de trabajar en clase. Necesitan más apoyos. Es importante también que los padres busquen la manera de que no les genere tanto estrés al niño, porque se agotan, los niños y niñas neurodivergentes se agotan mucho más que la media de niños. Entonces, sepan de que tienen que modificar su estructura cotidiana. O sea, se van a ahorrar muchos disgustos como papá y como mamá, y además mucho sufrimiento para el niño, mucha frustración, porque muchas veces por el mismo cansancio es que no puede prestar atención y demás, más su condición, ¿verdad? Entonces todo esto hay que analizarlo. Otro tipo de neurodivergencia es el TDAH, que aparte de incluir trastorno de déficit de atención, incluye también hiperactividad, ¿sí? Asociada a la falta de control de los impulsos y la agresión. También se caracteriza por la baja tolerancia a la frustración y la labilidad emocional. Cuando en el primer año de vida se manifiesta mucha irritabilidad y trastorno de sueño, es algo para que lo vea al niño o la niña un especialista en desarrollo infantil. Bien, ahora vamos al concepto de autismo como un tipo de neurodivergencia. En el DSM-5 incluye al síndrome de Asperger o Asperger. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación. Tiene conductas repetitivas, intereses restringidos y, sobre todo, procesan la información de los estímulos de una manera totalmente diferente a la media de los niños y niñas, ¿sí? Esto se debe a que tanto su
lo propioceptivo, que se refiere al registro del propio cuerpo como órganos, músculos, etc. Y lo interoceptivo, que es la información que llega al cerebro del propio cuerpo, es decir, la propiocepción, el contexto y las experiencias pasadas, que junto a lo vestibular, una alteración en lo vestibular, hacen que las percepciones de los sonidos, de los gustos, de todo el entorno, sea extremadamente sensible o todo lo contrario, ¿sí? Hiposensible o hipersensible. En este podcast vamos a dar la definición de discapacidad intelectual, que es una afección del sistema nervioso central que impide el desarrollo cognitivo, produciendo serias dificultades en la adaptación social. Esta discapacidad se diagnostica previo a los 18 años. En los primeros años de vida se registra se diagnostica como retraso madurativo. ¿Sí? Cuando pasa los 5 años ya estamos dentro de lo que es la discapacidad intelectual. Existen diferentes grados de discapacidad, ¿sí? Hay una discapacidad intelectual leve que permite un cierto grado de aprendizaje para aprender un oficio, por ejemplo. Después existe el nivel moderado, que puede aprender actividades sencillas, con supervisión. Y están los severos, o sea, la discapacidad en un nivel intelectual, en un nivel severo, en el que solo puede aprender algunas palabras y realizar actividades diarias muy sencillas, en donde la necesidad de supervisión es permanente. Y voy a mencionar por último lo que es el trastorno específico del lenguaje. Esto se ve mucho también en las escuelas, como es la dislexia, ¿sí? Existe diferentes tipos de dislexia, pero vamos a mencionar en este podcast los 4 tipos de dislexia, o sea, más lo mixto, ¿no es cierto? Puede ser la dislexia fonológica, que tiene que ver con el reconocer y procesar sonidos. La dislexia ortográfica, ¿sí? Que tiene dificultades para reconocer y recordar palabras y patrones ortográficos. Después está la dislexia de fluidez, que tiene que ver con cuando no tienen habilidad, digamos, para leer de manera fluida. Y lo comprensivo, puede ser una dislexia de tipo comprensivo. También puede ser una combinación de varias de estas 4. Igualmente la dislexia no es una medida de inteligencia o capacidad. Muchas veces con tratamientos y los apoyos necesarios se puede superar cierto grado de dificultad. Y bueno, y otro tipo de trastorno o de neurodivergencia específica del lenguaje está la disgrafía, que afecta la capacidad de escribir y expresar mediante la escritura. Se puede manifestar, digamos, como falta de legibilidad y claridad, o esto de no poder mantener la orientación de la hoja, o no poder sostener una estructura de texto. Pueden ser causas motoras, visuales o mixtas. Y finalmente la discalculia, que es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de entender conceptos matemáticos básicos. Tampoco entienden a veces conceptos de tiempo y espacio.
Bueno, esto es a grandes rasgos los tipos de neurodivergencia con los que se encuentran los profesionales en el ámbito escolar. Entonces, acá estamos terminando el podcast 2. Espero que les quede un panorama general, digamos, sobre los tipos de neurodivergencia. Los espero en el podcast 3, que vamos a hablar sobre lo que es la educación inclusiva. Cuando se habla de educación, habitualmente se piensa en escuela, pero bueno, estamos hablando de la educación en general, que empieza por las familias, ¿verdad? Y también vamos a tratar la educación inclusiva en la escuela y en los ámbitos terapéuticos.